Modelación del problema dinámico de calor en muros residenciales. Presentación proyecto final para el curso de elementos finitos por Yal Bustamante, Juan Grandón y Carla Patiño. El estudio del comportamiento térmico en residencias se relaciona principalmente con el confort y el consumo de energía. El Instituto Nacional de Estadísticas en Chile arroja que usuarios acusan alto sobrecalentamiento en las viviendas en Santiago, viviendas compuestas principalmente por ladrillo y hormigón armado. En 2003, Sarmiento expone que la situación habitacional de envolvente sin aislación trae consigo paredes y cielos fríos en invierno y cálidos en verano. Es por esto que es de interés entonces conocer la distribución de temperaturas y el flujo térmico de los muros residenciales, en específico de hormigón, madera y mampostería. Se plantea entonces la pregunta científica: ¿cómo afecta la materialidad de los muros residenciales en la distribución de temperatura y cuál sería el calor que ingresa a la vivienda? Para dar respuesta a esta pregunta y mediante la modelación del problema dinámico de transferencia de calor, se ha implementado computacionalmente el método de elementos finitos a través del software Python para las tres materialidades mencionadas. En la tabla 1 se presentan las propiedades térmicas de dichos materiales. En la figura 1 se puede observar la geometría considerada. Los muros considerados tienen un ancho aproximado de 120 centímetros y el espesor varía según su materialidad, siendo de 15 centímetros para el hormigón, 9,5 para la madera y 14 centímetros para la mampostería. El código implementado para realizar esta investigación fue validado mediante el software ANSYS. El escenario de validación consistió en considerar el muro de hormigón descrito con una condición inicial uniforme de 18 grados Celsius en todos los nodos que poseen grados de libertad. La condición de Dirichlet prescrita en el borde inferior de la figura corresponde a 25 grados Celsius. Representa un aumento de la temperatura debido a la oscilación térmica diaria. El tiempo de estudio es de 5.400 segundos, que corresponde a 1 hora y media. Aquí se presenta la distribución de temperaturas del muro utilizando ANSYS y el código desarrollado. Coincidiendo estos resultados, se da por validada la programación ejecutada. En la pantalla es posible observar la distribución de temperaturas a lo largo del tiempo de estudio para las tres configuraciones del muro, para el mismo caso descrito en la validación. Cabe destacar que el muro de madera se consideró bajo un ideal constructivo, obteniendo una aislación total en el espacio interior delimitada por las planchas y los pies derechos. Se presenta entonces la distribución de temperaturas y el flujo de calor al tiempo final. Y aquí es posible observar que el muro de hormigón, a pesar de tener mayor espesor y ser macizo, conduce más temperatura que los otros dos muros. También este muro presenta un flujo de calor uniforme en el espesor, a diferencia de los otros dos casos. El flujo de calor para los otros dos muros se concentra en el caso del muro de mampostería en el mortero y en el caso del muro de madera en los pies derechos. Se desprende entonces que, independiente de la materialidad, el flujo térmico tiende a ser mayor en las zonas que tienen geometría continua. En las gráficas se presenta el análisis dinámico que se observa a los 5, 7 y 10 centímetros desde la frontera de Dirichlet. En este caso se destaca que para el muro de madera se consideró el espesor total debido a que es menor de 10 centímetros. A los 5 centímetros se visualiza una distribución de temperaturas del hormigón y el ladrillo semejantes, situación que se ve cambiada a la distancia de 10 centímetros, donde la diferencia ronda en 0,5 grados Celsius. Por otro lado, el muro de madera posee un comportamiento notoriamente distinto, puesto que conduce a una menor temperatura. Dado que fue considerado el caso ideal del muro de madera, que está completamente aislado en su interior, se decidió realizar dos nuevos casos de estudio. En primer lugar, se considera el caso base descrito. En segundo lugar, se considera una situación de filtración en el aislamiento. Por tanto, se prescribe la temperatura en todos los nodos que delimitan el vacío interior del muro. Y finalmente se considera un muro relleno de corcho, representando una situación más real a la constructiva en Chile. Se presenta entonces la distribución de temperaturas y el flujo de calor en el tiempo final. Y en el segundo caso vemos que difiere de forma sustancial, alcanzando rápidamente la temperatura prescrita en la totalidad de los nodos. En tanto, en el muro relleno con corcho se conduce la temperatura de forma más lenta.
Independiente del caso, se observa que el flujo en los pies derechos exteriores varía de forma similar. Buscando representar otro escenario constructivo, se consideró un nuevo caso para el muro de mampostería que incluye un acabado de mortero en la pantalla exterior de este. Se consideran análogas las condiciones iniciales y de borde, y se puede observar que la distribución de temperaturas en estos casos es similar. Con los resultados, al final del tiempo de estudio, se presenta entonces la distribución de temperaturas y el flujo de calor a lo largo del muro, igual como fue presentado para los casos anteriores. Y aquí se confirma que pese a haber una leve disminución de transferencia de calor, la terminación del mortero no genera una gran variación perceptible para ambos sistemas. Se puede concluir entonces que el muro de hormigón conduce más temperatura y posee un mayor flujo de calor en comparación al ladrillo y la madera, debido a su alto coeficiente de conductividad térmica. Por otro lado, el flujo de calor en los muros con geometría no uniforme se concentra en las zonas que presentan geometría más uniforme, como es la unión de los morteros en el caso del ladrillo y los pies derechos en los casos del muro de madera. Del análisis dinámico se concluye que la madera es un muy buen material para soportar las variaciones de temperatura debido a su baja conductividad térmica. Sin embargo, la posibilidad de filtraciones cambia radicalmente este comportamiento. Por ello es importante considerar un material aislante, como fue en este caso considerado el corcho. Finalmente, el análisis de los muros de ladrillo visto no presentó grandes diferencias.